Ahora sí, vamos a comenzar nuestro estudio. Vamos a empezar con el capítulo 19 y quiero pedirle a Gilberto que pueda leer del capítulo 19 del verso 1 al verso 11. ¿Se escucha bajito? Sí, se escucha bajito, mi hermano Gilberto. ¿Ahora cómo se escucha? Ahora bien, ahora bien. ¿Se volvió a mermar el sonido? Ok. ¿Y ahora? Ahora sí. ¿Ya? ¿Y ahora cómo se escucha? Ahora bien. Ahora sí se escucha bien. Bueno, continúo. Comienzo nuevamente. Génesis 19 dice, caía la tarde cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad. Al verlos, se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Les dijo, por favor, señores, les ruego que pasen la noche en la casa de este servidor suyo. Allí podrán lavarse los pies y mañana al amanecer seguirán su camino. No, gracias, respondieron ellos. Pasaremos la noche en la plaza. Pero tanto les insistió Lot que fueron con él y entraron en su casa. Allí Lot les preparó una buena comida y coció panes sin levadura, y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaba allí presente. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos afuera, queremos acostarnos con ellos. Lot salió a la puerta y cerrándolas detrás de sí, les dijo, por favor, amigos míos, no cometan tal perversidad. Tengo dos hijas que todavía son vírgenes. Voy a traérselas para que hagan con ellas lo que les plazca. Pero a estos hombres no les hagan nada, pues han venido a hospedarse bajo mi techo. Quítate de ahí, le contestaron, y añadieron, este ni siquiera es de aquí y ahora nos quiere mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a él. Entonces se lanzaron contra Lot y se acercaron a la puerta con intenciones de derribarla. Pero los dos hombres extendieron los brazos, metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta. Luego, a los jóvenes y ancianos que se agolparon contra la puerta de la casa, los dejaron ciegos, de modo que ya no podían encontrar la puerta. Hasta ahí está el 11. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Wow. Si nosotros comparamos con el capítulo 18, vamos a ver que hay algunos parámetros que son, o algunos puntos que son similares a la reacción de Abraham y la reacción de Lot cuando ve a los visitantes. Es muy similar. ¿Qué hace Abraham cuando recibe a los visitantes? Se postra a tierra. ¿Y qué más hace? Así es. Y los invita a compartir. El Lot hizo lo mismo, invitó a su casa. ¿Y qué más hace? Dice que también les ofrece que lavarse los pies. Los O sea, pies, los pies. exactamente. Vemos que entonces esto tiene que ver con qué, con parte de la cultura. Vemos que ambos están actuando dentro de algo que era normal dentro de la cultura. Ok, ahora la pregunta que yo les hago, teniendo en cuenta esto, ahora la pregunta que le hago a ustedes es, ¿por qué el Eterno
va a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? Y había mucha perversión. Ahí mismo donde los hombres quieren entrar a la casa ya se denota la perversión que había. Mucha inmoralidad sexual Mucho. y también soberbio orgullo y no veían por él, hacían justicia por la persona, por el huérfano, por el pobre, por la Ok. viuda, por el desamparado. Ok, buena respuesta. Muy bien, Sole, muy bien, Héctor. O sea, estaban actuando de una forma, podemos decir, inmoral, estaban, digamos, en opresión, oprimían. Gilberto. Sí, no, no, quería opinar, pero ya que continuaste, igual, bueno, voy a hacer una opinión. Sí, sí, por favor. Este, sí, la verdad que si podemos hacer como un resumen, o sea, tenían casi que todos los pecados entre ellos dos, entre esos dos pueblos, entre Sodoma y Gomorra. O sea, todo lo que es inmoralidad, perversión, todo lo que hemos conversado. Y lo que no sabemos, porque seguramente había mentira, había corrupción, había de todo, porque se ve que eran muy, muy inmorales, pues. Sí. Ahí está. Wow. Exactamente. Vemos que había mucho pecado. Ok, interesante, ¿no? Mucho pecado. Ok, tengamos eso en mente porque vamos a responder esa pregunta. Y obviamente la respuesta que han dado no está mal, pero necesitamos, wow, y esto necesitamos nosotros enfocarnos en el contexto. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Y qué podemos aprender nosotros? Recuerden, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros, ¿ok? Recordemos, ¿quién es la audiencia original del libro de Génesis? El pueblo en ese momento, ¿Qué pueblo? en ese momento. Ok. ¿Quién era el El pueblo pueblo en que ese? salió de Egipto. Muy bien, Sole. El pueblo que sale de Egipto es Israel saliendo de Egipto. Ok, tengamos eso en mente, porque ahora tenemos que entender nosotros qué es el mensaje que se le está dando al pueblo al salir de Egipto. Recuerden que esto también tiene que ver mucho con lo que hemos estado viendo con respecto a los patrones del éxodo, al patrón del exilio, y que este es un mensaje para Israel saliendo de Egipto. Hemos visto que antes de tocar este tema, de entrar al capítulo 18 y 19, que es cuando vienen los mensajeros para Abraham y vienen los mensajeros para Lot, hemos visto cómo en Abraham se lleva un patrón del éxodo. Es la primera persona en experimentar un éxodo. Él, su familia y quién más. ¿Quién más lo acompaña en este éxodo? Lot. Entonces podemos entender que hay dos tipos de éxodo. Hay dos tipos de éxodo. Un éxodo conforme a un corazón que es conforme al Eterno y otro éxodo de alguien que es parte, pero que no hay una cierta convicción, no hay una cierta conversión, podríamos decir. Héctor. No, no, decía, me imaginaba a Abraham, el corazón del Eterno, y el Lot que siguió su propio instinto y obviamente terminaron separados, uno por un lado y otro por otro lado. Así es. El Eterno quiere y uno que nos lleva donde mis ojos quieren. Y tenían como guía a los mensajeros, y el mensajero lo mandaba para un lugar y él no quería ese lugar. Ok, no sé si escucharon lo que dijo acá mi esposa. No sé si lo han Eh, escuchado. A ver, pero no, bueno, paren que voy a configurar el micrófono para que puedan escucharla, porque, wow, algo que ella dijo es bien interesante. Paren que aquí voy a poner sonido original. Sí, acá está. Ahora sí, activo. Ahora sí, ahora a ver si ahí la pueden escuchar. Que hay un éxodo que no, o sea, un éxodo nos puede llevar a donde el Eterno quiere llevarnos y otro éxodo puede ser a donde mis ojos vean que está lo bueno, que es lo que le pasa a Lot, ¿no? Que dice que él vio como la abundancia de la tierra y por eso lo escoge irse en ese sentido
de Sodoma y Gomorra. O sea, los dos hacen un éxodo, pero en lugares opuestos. ¿Escucharon? Sí, 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 se escuchó muy bien. Ok, entonces, wow, entonces tenemos dos éxodos. Recuerden, la Biblia es para nosotros. Tenemos dos éxodos en la historia. Un éxodo conforme al corazón de Dios y un éxodo conforme al corazón de Lot. O sea que nuestro éxodo puede ser como el de Abraham o puede ser como el de Lot. Experimentamos la gracia y la bondad de Dios, pero hago lo que yo quiero. O experimento la gracia y la bondad de Dios, pero obedezco lo que Dios dice. Wow, esto es algo que tenemos que ahí analizarnos porque wow, el Eterno nos está hablando desde el principio al final y a una profundidad tan grande que lo podemos traer a nuestras vidas y decir, estoy parado en este éxodo, ahora mi éxodo, ¿cómo va a ser? ¿Como el de Lot o va a ser el éxodo como el de Abraham? Algo interesante. Entonces, teniendo todo esto en mente, vamos a responder la pregunta, ¿por qué el Eterno va a destruir a Sodoma y Gomorra? Esto es bien interesante, familia, porque si nosotros vamos al contexto de la historia, no en el contexto de la audiencia original, porque sabemos que la audiencia original es Moisés escribiendo el libro como una carta de presentación de Dios para que su pueblo lo vuelva a conocer, porque recuerden que Israel no conocía a Dios. Esta generación que está saliendo de Egipto, la primera generación, no conocía al Eterno. Solo sabía de que el Dios de sus padres, pero habían llegado a un punto que ya se habían sincretizado tanto con el mundo egipcio que no conocían a Dios. Entonces, el propósito de la carta hemos establecido desde el primer momento que empezamos a estudiar Génesis, el propósito es que Israel conozca a Dios, que es para nosotros lo mismo, conocer el carácter de Dios. Entonces, teniendo esto en mente, quiero que ahora pensemos en el contexto de la historia. Porque la historia en el tiempo está sucediendo mucho tiempo más atrás del éxodo de Egipto. En donde no existía Torá, en donde no había un Israel, no había un Pesaj hasta ese momento. Pero hay un vocabulario que podemos conectar con Pesaj. Que no está diciendo que es Pesaj, sino que ante la audiencia original está entendiendo que es un tiempo en específico. Héctor. Panes sin levadura. Exactamente, ese vocabulario nos está definiendo un tiempo señalado, pero recuerden, la audiencia original sabe que es un tiempo señalado, pero si lo vemos en el contexto histórico de la historia, digamos, el contexto en el cual está sucediendo la historia de Abraham y Lot, no existía Pesaj, porque Pesaj viene a existir desde la salida de Egipto. Pero ¿qué está pensando la audiencia original? Cuando dice panes sin levaduras, ¿qué se le viene a la mente? Se les viene la temporada de primavera. O sea que el autor de la carta, en este caso Moisés, está usando un recurso narrativo diciéndoles, esta historia sucede en primavera. Porque está usando vocabulario asociado con los Moed y obviamente esto después podemos ver. Es más, el ciclo pasado lo cubrimos y quiero que después vean ese estudio. El éxodo de Lot se llama. Y hacemos algunos puntos, hacemos unas conexiones bien importantes con lo que es panes sin levadura y por qué el autor usa este vocabulario. ¿Por qué Moisés está usando este vocabulario? Recuerden que al salir de Egipto, Israel tiene muy presente en ellos, Israel tiene muy presente el propósito de lo que es panes sin levaduras, lo que es la Pascua. Y ahora lo está trasladando, ese mismo principio lo está trasladando en el uso narrativo Moisés a la historia de Lot y de Abraham. Porque ambos preparan panes sin levadura, o sea que está sucediendo en el mismo tiempo de la primavera. ¿Ok? Podríamos decir que me está haciendo como ver de que Abraham y Lot pasaron por un evento similar a lo que ellos pasaron cuando salieron de... Exactamente, exactamente. O sea, como que es un recurso narrativo, podemos entender como que los está poniendo en situación a ellos.
Wow, eso mismo es el propósito de Génesis. Es que nosotros ahora nos pongamos en ese rol, o podemos decir, en los zapatos de Abraham y de Lot. Eso es lo que está pasando. Si era Pesaj o no, no lo podemos determinar, solo podemos determinar que era en la época de primavera. Está dando un contexto de tiempo, ¿ok? Entonces, esto es bien interesante porque esto nos muestra entonces que en la historia de Lot y de Abraham y la destrucción de Sodoma no existía lo que era la Torá, no había Torá, no estaba la ley de Dios escrita, no estaba Moisés, no había una lista de normas, podemos decir, de normas morales dadas por Dios, no lo había. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? La destrucción de la ciudad no parece haberse debido a la idolatría pagana, ya que todos eran idólatras en esa época. Recuerden que la Torá era algo que se transmitía ¿de qué? De generación en generación. No había nada escrito, la Torá era una cuestión familiar. Entonces, ¿quién era el que estaba actuando de forma inmoral delante de Dios? Era Lot. Porque él era parte de la familia de Abraham. Lot seguramente conocía lo que Abraham le enseñaba. Y recuerden que Abraham tiene esta característica que les dicen los sabios, entienden que Abraham era como un evangelista. Él quería que todo el mundo conociera al Dios de Abraham, Isaac, el Dios de Israel, al Dios todopoderoso, el Dios de la creación, dice. Porque hasta ahí no había Israel. Entonces, los sabios entienden eso, que Abraham era como un gran evangelista que quería hacer conocer al Dios de la creación, al único Dios soberano, y que no había idolatría. Pero si nos vemos en la cultura, todo el mundo era idólatra. Todo el mundo, cada cultura tenía sus dioses, cada uno tenía sus sistemas legal, cada nación tenía su, podemos decir, lo que era moral e inmoral para cada uno de ellos. O sea, es algo que tenemos que tener en mente. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, de que cuando sucede la historia, todo el mundo era pagano. Todos eran idólatras. El pueblo de Sodoma y Gomorra, es decir, no tenía la ley de Dios. Era algo que solamente aplicaba ¿para quién? Para Abraham y su familia. Que tiempo después, vamos a ver que cuando se cumple la promesa que Dios le da a Abraham, de que va a ser una gran nación de él, ok, ahora eso que era familiar pasa a ser ahora la constitución nacional de Israel, de la nación que Dios le había prometido a Abraham. Y hay algo bien interesante que podemos ver en el mundo antiguo. Hay una regla moral que era válida tanto para Mesopotamia, para los asirios, para los babilonios, para todas las culturas que habitaban el antiguo Medio Oriente. Hay una ley que, de acuerdo a lo que se ha descubierto en la arqueología, en los escritos, hay una ley que tiene que ver con la hospitalidad. Esto es un factor común. ¿Y cómo podemos entender eso? Ustedes miran cómo lo podemos validar bíblicamente. El vocabulario está en el capítulo 18 y en el capítulo 19. Si nosotros vemos cómo es expresada la hospitalidad de Abraham y la hospitalidad de Lot, es exactamente el mismo vocabulario. Los dos mandan a preparar panes, los dos cuando reciben la visita se postran en señal de respeto a la visita, como señal de honor, dándole a entender que la persona que los visita, que me visite es un honor, por más que yo no lo conozca. Y aparte, el lavado de los pies, que es como una señal de que, por favor, siéntase cómodo en mi casa, póngase cómodo en mi casa. Entonces eso nos da a entender que la hospitalidad era algún punto muy importante en el antiguo Medio Oriente, que era algo compartido con todas las naciones. Y eso es algo bien interesante, porque podríamos decir que la hospitalidad era una ley común en el antiguo Medio Oriente. Algo que podríamos decir como la ley del desierto. Y esto yo estoy citando
fragmento de lo que es el recurso Social World of Ancient Israel, o sea, el mundo social del antiguo Israel, que nos da un poquito del contexto y nos enseña en este recurso, podemos ver que en este recurso habla mucho de la hospitalidad, de que era un factor común. Entonces, vemos que en el mundo antiguo la hospitalidad constituía un elevado ideal moral, dice. Una especie de ley de desierto, o sea, una ley que aplicaba para todas las naciones, obviamente que estaba escrita en las distintas leyes de distintas formas, pero siempre se procuraba dar que ser hospitalarios. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de esta ley? El recibir un extranjero o extraño en tu propiedad tenía tenía una gran importancia y más que nada garantizaba el mismo trato cuando las situaciones sean inversas. O sea, si yo me encuentro, y esto tiene lógica, ahora entendemos por qué ambos recibieron a los, podemos decir, a los mensajeros de forma hospitalaria. Obviamente que hay una gran diferencia en comparar la hospitalidad de Abraham con la hospitalidad de Lot. Porque en la hospitalidad de Abraham vemos que él dio más de lo que ofreció. Él dice, vengan, siéntense y coman un poco de pan. Pero vemos que Lot fue más allá de ese poco de pan. Perdón, Abraham fue un poco más allá del poco de pan. Les prepara pan, vemos una gran cantidad de pan. Vemos que les da mantequilla, leche, mata el mejor becerro. Pero cuando leemos en Lot, ¿qué dice que les dio? Solamente dice que les dio pan. ¿Les dio qué? Banquete y pan sin levadura. Pero no nos dice que hizo un gran esfuerzo Lot. Y miren, Lot no es que era pobre. Lot era una persona de autoridad. ¿Y saben cómo lo sabemos? Porque ¿dónde estaba sentado Lot cuando llegaron los mensajeros? En las puertas de la ciudad. Ok, ¿y quiénes estaban en las puertas de la ciudad? Las personas de élite. Estaban las autoridades, los grandes comerciantes. En las puertas de las ciudades se hacían los grandes negocios. ¿Cómo lo sabemos esto? Vamos al capítulo 4 del libro de Ruth y ahí nos vamos a dar cuenta de que en las puertas de las ciudades se hacían todas las transacciones comerciales, compra y venta de inmuebles, compra y ventas de productos, cuestiones judiciales con respecto al matrimonio, con respecto a los divorcios. Todo eso se hacía a las puertas. Entonces, nos está diciendo que Lot, en este caso, no era una persona pobre. O sea, solo nos dice, hizo un banquete, les dio pan, pero después él tuvo que defender a estos invitados. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué los tiene que defender? Porque existía esta ley que podríamos decir llamar la ley del desierto, que es básicamente garantizar que el día de mañana yo voy a tener un trato similar cuando me encuentre en una dificultad. O esté en el desierto. Esté en el desierto, esté de visita en un lugar que sea recibido por esa persona que yo le di hospedaje. Yo no sé si más adelante voy a estar en la misma situación de él. Y si yo paso por su casa o por su tienda, me garantizo que esa persona va a ser recíproca conmigo y me va a dar ¿qué? Alimento, descanso y me va a dar también seguridad. ¿Por qué? Porque dentro de esta ley también está incluido no solo el ser hospitalario, sino que si yo recibo un visitante en mi casa, yo soy, podemos decir, responsable de la seguridad de esos invitados. Yo si tengo que defenderlos, los voy a defender como si fueran parte de mi familia. Ahora entendemos por qué Lot salió a la defensa de lo que eran los mensajeros ante la turba de las personas. ¿Pero por qué sucede esto? Porque esto era una ley, como les digo, que garantizaba eso, que yo tuviera el mismo trato. Cuando sea un extranjero, cuando yo vaya de visita o cuando me encuentre en el desierto, era algo que podemos decir como algo recíproco. Y que todo el mundo lo hacía por si las dudas, el día de mañana yo me encuentro en la misma situación,
de garantizarme de que voy a tener una buena recepción, de que me van a recibir, que voy a poder descansar. Franco dice, por eso los jueces estaban a las puertas de Jerusalén. Ok, sí, o sea, era una costumbre y estaban a las puertas del templo. Pero sí, es una costumbre que estaban en lo que es las puertas. Entonces, ¿qué es lo que, como vemos, estamos viendo que hay una falta grave con esta ley a nivel moral, a nivel cultural? Porque por lo visto, Sodoma no se caracterizaba por ser la ciudad más hospitalaria. No era la más hospitalaria de todo, porque miren, vinieron los visitantes y ¿qué sucedió? ¿Qué qué hicieron las personas de Sodoma? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Querían oprimirlos. No querían darle la bienvenida, querían ¿qué? Oprimirlos, querían matarlos. Unas versiones dicen querían hacer cosas inmorales. Ok, no lo sabemos. Sí, la palabra hebrea nos enseña de que estaban actuando de una forma inmoral, de que querían, más que nada nos da a entender que querían oprimirlos. Entonces, es algo bien interesante esto al tenerlo en cuenta porque vemos que si ponemos en contexto el tiempo, vemos que, ok, no existía Torá, pero esto nos quiere dar otro mensaje. Quiere que vayamos un poquito más allá. Nos desafía a ir un poquito más allá. En el mundo antiguo se esperaba que un anfitrión proveyese comida, refugio y protección para el extranjero. Entonces, ahora entendemos qué es lo que está sucediendo en el versículo 19 con Lot y los mensajeros. ¿Por qué él toma la mala decisión de entregar a sus hijas o de querer entregar a sus hijas? Porque los hombres, y wow, y esto tiene mucho sentido cuando conocemos el antiguo Medio Oriente. Porque recuerden, el honor de una familia estaba dividida en dos partes. El honor del nombre dependía del hombre, pero la pureza de la familia dependía ¿de qué? De la mujer. Ok, entonces aquí tenemos que tener en cuenta todo esto para entender qué es lo que está sucediendo aquí con Lot y los mensajeros. Y por qué el Eterno va a destruir a Sodoma y Gomorra. Por lo visto, culturalmente ellos están siendo no hospedadores. No son buenos anfitriones. Ellos quieren oprimir. Viene un extranjero, lo oprimen. Porque recuerden también que en el mundo antiguo, el ser un extranjero era como una señal de vergüenza. Porque nadie sabía el por qué vos estabas huyendo o por qué te fuiste de tu nación. Entonces era una condición de, podemos decir, de vergüenza. Entonces, ¿qué hacía esta cultura de Sodoma y Gomorra? Eres extranjero, te oprimo porque eras de una clase inferior. Entonces, esto es bien interesante para poder entender el por qué ahora Sodoma y Gomorra quería destruir o quería oprimir, sodomizar a estos mensajeros. Porque ellos entendían que eran extranjeros, que seguro, obviamente el contexto de extranjero en el mundo antiguo es señal de vergüenza, estaban huyendo, entonces lo oprimamos. Vamos a oprimirlo. Wow, y eso es bastante interesante. Y si nosotros podemos ver, vemos que tanto Abraham como Lot fueron considerados justos en cuanto a tener en cuenta lo que es la hospitalidad con los viajeros. Solo que vemos que podemos entender que Lot hizo lo necesario, lo justo y lo necesario, mientras que Abraham dio mucho más o hizo un poco más de lo que era habitualmente necesario. Porque ahora conociendo nosotros que existía esta ley y analizamos a Lot, él cumplió con lo básico: darles comida, darles un refugio y cuidar de ellos, o sea, garantizar la seguridad de ellos. Ahora la pregunta es, ¿por qué ellos no quieren, la turba no quiere que a las hijas de Lot? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué no las quieren? ¿Por qué no aceptan a las hijas de Lot? Si ellos, si leemos varias situaciones o varias traducciones, cuando vemos siempre se habla de que ellos querían siempre de carácter sexual.
Pero Lot está siendo muy claro y le está diciendo, hey, acá tienen mis hijas, hagan lo que quieran con mis hijas que son vírgenes. Ahora les pregunto, familia, y quiero saber su opinión. ¿Por qué, por qué esta turba de personas no quisieron a las hijas de Lot? ¿Y por qué no hicieron lo que quisieron con las hijas de Lot? ¿Qué creen ustedes, familia? Por ahí pienso que había sí un temor a Dios por que venía por Lot. ¿Cómo así, mi hermano? Es que sí temían, sabían del Dios de Abraham. Puede ser. Y es lo que pienso. Puede ser, puede ser. ¿Qué más piensan? A ver, familia. ¿Por qué ellos no reciben o por qué ellos no aceptan a las hijas de Lot? ¿Será por lo que ya lo era parte de, como del pueblo? Ah, ok, sí. Él era parte del pueblo. Acá dice mi esposa que era como que era parte del pueblo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si él era parte del pueblo, Es como que me van a oprimirlas a ellas que eran parte de... exactamente. No solo que iban a no oprimirlos porque eran parte del pueblo. Ah, bien, entonces ellos, entre ellos no se hacían daño, al extranjero. O bien, si al extranjero le hacían daño, los que estaban. Pero, ¿qué dicen ellos de Lot? Dice, este extranjero, dicen ellos, este extranjero se cree juez ante mí, ante nosotros, nos va a juzgar. O sea, ellos saben, o sea, Lot tiene una posición de autoridad, era parte del pueblo, pero ellos le hicieron sentir de que él era un extranjero, que él no los iba a juzgar, por más que estuviera a la puerta. Wow, pero qué. Las hijas de Lot eran virgen, pero ¿cuál era la condición de las hijas de Lot? ¿Estaban comprometidas? Estaban comprometidas. Y miren, les voy a leer esto que comenta Kep Thompson en la Biblia de Estudio tras la huella del Mesías. Dice, 19.8, el versículo 19.8 dice, he aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciera. Solamente que estos varones no, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Qué quiere decir esto? O sea, tomen mis hijas, hagan lo que quieran con mis hijas, pero estos hombres no les hagan nada porque recuerden, estoy dándoles, ellos son mis invitados. Yo garantizo su seguridad. Entonces, les cambio para guardar la dignidad y la seguridad de mis invitados. Tomen mis hijas, hagan lo que quieran. Y él dice hijas vírgenes. Pero miren lo que comenta el comentarista. Lot intentó salvar la vida de unos hombres completamente extraños, permitiendo que los de la ciudad abusaran de sus hijas. Debemos destacar que las antiguas leyes mesopotámicas de Hammurabi, así como Deuteronomio 22, 23, 24. ¿Quién lo tiene? A ver, familia. Sole, ¿puedes leer Deuteronomio 22, 23, 24? Sí, hay 22, 24, ¿no? 22, versículo 23, versículo 24, los dos. Capítulo 22, 23 al 24. Si una muchacha está comprometida con un hombre y otro hombre viene sobre ella en el pueblo y tiene relaciones sexuales con ella, traerá a ambos a las puertas de la ciudad a apedrearlos de muerte. La muchacha, porque ella no gritó por ayuda. Allí en la ciudad, el hombre, porque él ha humillado a la esposa de su prójimo. De esta forma pondrá fin a tal perversidad entre ustedes. Ok, gracias, Sol. Entonces vemos que tanto en la Torá, tiempo después, la Torá va a dar una ley donde dice que aquel que viole a una mujer comprometida
debe morir. Wow, cuando leemos las leyes hititas de Hammurabi, existe algo similar. Quien viola a una mujer comprometida debe morir. ¿Por qué es esto? Porque se consideraba un atentado contra la propiedad del hombre. Y resulta que las dos hijas de Lot estaban comprometidas. O sea, y estaban comprometidas con personas que vivían en Sodoma. Quizás eran personas que todo el mundo conocía. Entonces ahora entendemos por qué los hombres le dijeron no a las hijas de Lot. Porque ¿qué pasaba? Ellos iban a morir. Las leyes iban a morir. O sea, ahora entendemos obviamente lo que hizo Lot no está bien. Pero cuando lo entendemos en la cultura, él estaba priorizando en resguardar la vida de sus invitados, porque era también una ley cultural. Entonces, ahora entendemos por qué las personas siguieron insistiendo en querer arremeter con los visitantes. Porque ellos no iban a transgredir y profanar, a profanarse a sí mismos, porque las hijas de Lot estaban comprometidas con personas seguramente de ahí oriundas de Sodoma y de Gomorra. Entonces, wow, ahora que vemos todo esto en contexto, ahora entendemos por qué las personas no lo quisieron. No es que estaban encarnizados de tener, podemos decir, inmoralidad sexual con los visitantes. No, ellos ¿qué querían? Oprimirlos porque vienen en vergüenza, son extranjeros, vienen en vergüenza. Hay que oprimirlos, hay que destruirlos. Porque si hubieran sido por cuestiones inmorales, hubieran caído, podemos decir, en tomar a las hijas de Lot, que eran vírgenes. Y él les dice, hagan lo que ustedes quieran con ellas. Pero el pueblo no lo hace, Sodoma y Gomorra no lo hace. Entonces es interesante porque entonces lo que hace que el Eterno destruya, en simples palabras, ahora que nosotros tenemos idea del contexto, estamos profundizando un poquito con respecto al contexto, y eso, familia, es porque estamos usando, recuerden, la metodología de estudio, la escalera. Estamos teniendo en cuenta lo que la arqueología nos dice con respecto a lo que es las leyes antiguas del Medio Oriente. Hay evidencia, sí, las leyes de Hammurabi, los escritos de Asiria, las leyes de mesopotámicas. Podemos tomar también como los escritos de Gilgamesh, las epopeyas de Gilgamesh. O sea, hay tantos escritos del antiguo Medio Oriente que son contemporáneos a la época de Abraham, que son contemporáneos a la época de Moisés. Entonces ahora entendemos de que todo esto tiene un contexto cultural y que ahora podemos comprender nosotros varias cosas de esto, familia. Entonces, teniendo esto en mente, usando la escalera, estamos viendo que ahora estamos entendiendo la historia y el por qué la destrucción de Sodoma, basándonos en el contexto cultural, en el contexto histórico, en el contexto arqueológico, para poder tener mayor luz y entender ahora, wow, ahora estoy entendiendo el por qué el pueblo no actúa de la forma que actúa y por qué insiste con querer oprimir, podemos decir, que sería la forma correcta de oprimir a los visitantes. Ahora vemos por qué tanto Lot y como Abraham, ellos están, digamos, actuando de la misma forma con los visitantes. Básicamente están haciendo lo mismo. Pero vemos que hay una gran diferencia. Lot hace lo justo y lo necesario. Abraham va un poquito más allá. Vemos la acción de los visitantes. Con Abraham tuvo que rogarles mucho. ¿Que ustedes qué creen? ¿Qué dice la Escritura con respecto a eso? Que no. Ellos aceptaron. Pero dice que Lot tuvo que rogarles. Ok, ahora entonces los mensajeros nos dan a entender que ellos saben por qué van a ir a destruir a Sodoma y Gomorra. Ellos no aceptan la invitación de Lot. ¿Por qué? Porque aceptar la invitación de Lot es una cuestión de también de si yo entro por la puerta de la casa de Lot, estoy de acuerdo con lo que él hace. Y obviamente vemos que entonces la característica general, una cuestión
digamos, general de Sodoma y Gomorra era el no ser hospitalarios. Wow, y quiero compartirles esto que dice el contexto cultural del antiguo Medio Oriente de John Walton, para complementar con respecto a la hospitalidad. Dice, las costumbres sobre la hospitalidad requerían que todos los forasteros que se acercaban a una vivienda recibieran la oportunidad de descansar, refrescarse y tomar una comida. Esto era hecho para transformar a un enemigo potenciales en por lo menos amigos temporales. ¡Wow! Acá tenemos otra perspectiva de lo que era la ley del desierto. Yo no sé si estas personas vienen como amigos o enemigos, pero bueno, me aseguro que, como dice acá John Walton, me aseguro que estos sean amigos. ¿Y cuál era el propósito de los mensajeros? Destruir Sodoma y Gomorra. Entonces, Lot de alguna forma también estaba ahí como, ok, si estos vienen con intención de destrucción o de ser enemigos, por lo menos los voy a tener de amigo temporalmente. Y él va a ocuparse de dar cubrir las necesidades básicas de estos hombres: comida, alojamiento y protección. Este era hecho para transformar, ¿verdad? El protocolo exigía que la comida servida al huésped fuera más de lo que se ofrecía inicialmente. ¡Wow! Ahora vemos que Abraham está haciendo algo que era cultural. Ofrecer más de lo que él le ofreció en un principio. Él les ofreció, vengan y coman un poco de pan. Pero él que dio más, ofreció mucho más de lo que les había ofrecido inicialmente. De ese modo, Abraham ofreció simplemente una comida. Pero lo que ordenó era pan recién cocido, un ternero y una mezcla de leche y yogur. Lo que era especialmente generoso de esto era la carne fresca, artículo que no se encontraba habitualmente en la dieta cotidiana. Y esto es algo bien interesante. Esta comida es similar a la ofrecida por Daniel en Qatar Wahasi, el representante de los dioses, cuando llegó cruzando la ciudad según la épica ugarítica de Akkad. O sea, vemos que hay algo muy similar que sucede en las épicas de Ugarit. Ok, entonces vemos que la ley de hospitalidad era algo común, algo que era esencial, algo que era común en el antiguo Medio Oriente, y era una ley que estaba por escrito y era algo cultural. Y vemos que entonces, ¿qué está sucediendo con estos personajes? Estamos viendo entonces que ellos no aceptan entrar a la casa de Lot. ¿Por qué? Porque ellos iban con un carácter de mensajeros de destrucción. Vamos a destruir. Pero Lot insiste y ellos acceden y entran. Recordemos que mientras esto está sucediendo, ¿qué está sucediendo con Abraham y el mensajero que se queda con él? Abraham está intercediendo por Lot. Entonces, por la gracia y la misericordia de Dios, estos mensajeros ahora entendemos que entran a la casa de Lot, defienden a Lot y le dicen, vete de la ciudad, porque igual va a ser destruida. ¿Qué nos enseña esto? Que ni siquiera habían 10 justos en Sodoma y Gomorra. Ni siquiera Lot era justo. Porque si nosotros vemos en el capítulo 18 la negociación que tiene, la negociación podemos decir, entendiéndolo en un vocabulario que podamos entender, sino que Abraham conocía, recuerden que Abraham caminó 24 años con el Eterno, conoció al Eterno y dio el gran paso de la circuncisión. Entonces quiere decir que Abraham conocía perfectamente el carácter de Dios. O sea que él no estaba negociando, sino que él estaba, ¿qué? Acudiendo a las misericordias juradas por Dios. Algo que lo vamos a ver representado más adelante cuando el Eterno da la Torah y renueva el pacto con Israel. Siempre deja una puerta abierta para que alguien interceda por el pueblo, para que el pueblo pueda regresar. En la época de Israel en el desierto fue Moshe. Primer siglo, Yeshua hasta el día de hoy. Entonces podemos ver que en Abraham hay un paralelo con Yeshua, que
él conoce el carácter de Dios, entonces está intercediendo y termina, podemos decir, la negociación, y voy a ponerlo entre comillas porque no era una negociación, termina con ¿qué? Con 10 personas justas. Y el Eterno le dice, si hay 10 personas justas, no voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero ahora cuando vamos al capítulo 19, ¿qué van a hacer los mensajeros? Destruir a Sodoma y Gomorra. Quiere decir que ni siquiera uno era justo. Solo que por la misericordia jurada a Abraham y porque Dios es fiel al pacto que hizo con Abraham. Recuerde que el pacto que hizo con Abraham es un pacto que Dios lo hace con Abraham. Abraham no pacta con Dios. Entonces esto quiere decir que hay un pacto unilateral. Un pacto que el Eterno mismo jura por su nombre de que él va a cumplir con Abraham. Entonces, vemos que Lot no fue salvado por ser justo. Sí hizo algo correcto en querer hospedar, e insistió y recibió a los visitantes porque era algo cultural. Pero no desistieron los mensajeros de destruir a Sodoma y Gomorra. Esto nos da a entender que no había 10 justos, ni siquiera uno. Porque ¿cómo sabemos esto? Cuando Lot se va con su familia, ¿qué sucede con Lot? Los mensajeros le dicen, vete a este monte. Y él dice, no, prefiero irme a la ciudad, que voy a estar más seguro. Ok, vete a la ciudad. Pero cuando va a la ciudad, ¿dónde termina Lot? Escondido en una cueva. Y vino el caos en la vida de Lot. O sea, nos da a entender que Lot no era una persona justa. ¿Qué otra cosa nos da a entender que Lot no era una persona justa? El que entregó a sus propias hijas, faltando a la palabra que le había dado a los yernos. Por más que los yernos no quisieron escucharlo y se le burlaron, él sabía que sus hijas estaban comprometidas. Pero él las quiso entregar. O sea, miren de dónde viene el caos, familia, de cuestiones familiares. Entonces, en simples palabras, ahora que ya vimos el contexto y tenemos toda esta información sobre la mesa, la destrucción de Sodoma y Gomorra fue por la falta de hospitalidad, por la opresión. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña de que el Eterno no solo juzga por la Torá, o podemos decir, no solo es, podemos decir como el trato entre los que estamos en pacto, sino que también cómo actuamos con los que están fuera del pacto. Y ustedes miran, pero ¿cómo podemos validar que literalmente Sodoma y Gomorra fue destruido por la falta de hospitalidad? ¿Saben qué, familia? Los profetas hablan de eso. Vamos a Ezequiel capítulo 16, verso 49. Me gustaría que Héctor puedas leerlo. Sí, Ezequiel 16, 49, 50. capítulo 49. No, Ezequiel, no. Sí, Ezequiel 16, Ah, 16. Ay. 16, verso Sí. 49 al 50. Bien, los pecados de tu hermana Sedón fueron soberbia y glotonería. Ella y sus hijas fueron ociosas y complacientes de sí mismas, así que no hicieron nada para ayudar al pobre y al menesteroso. Ellas fueron arrogantes y cometieron iniquidades delante de mí, así que cuando yo los vi, los borré del mapa. Oh, Tremendo. amén. Ahora miren, los profetas sabían por qué Sodoma y Gomorra iba a ser destruida. Era porque no eran hospedadores. A los débiles, a los que estaban en vergüenza, ellos los oprimían. Lo dice Ezequiel. Vamos a Isaías capítulo 10. Perdón, Isaías capítulo 1, verso 10.
Eh, Peloc, familia Peloc, si alguien lo puede leer. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Adonai, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Adonai, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Amén. Gracias, muchas gracias, Albita. Wow, familia. Miren lo que dice Isaías. Dice, príncipes de Sodoma, oíd de la palabra de Adonai. Ok, ¿a quién le está tratando Isaías de príncipes de Sodoma? ¿A quién creen ustedes? Recuerden que Sodoma y Gomorra ya fue destruido. ¿A los descendientes de Lot y de sus hijas? ¿O no? Nada que ver. Nada que ver, familia. ¿A quién? Miren, familia. ¡Wow! A esto nos va a ayudar a entender el mensaje de los profetas. ¿A quién Isaías le habla? Isaías le está hablando al pueblo de Israel. Le está hablando a los príncipes de Israel. Tremendo. Y miren cómo los trata. No le está diciendo, escuchen ustedes, príncipes de Israel, príncipes de Judá, príncipes de Israel, ustedes escuchen. No, le está diciendo, príncipes de Sodoma. ¡Wow! Oíd de la palabra de Adonai. Escuchar la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. O sea, está comparando al pueblo y a los príncipes, a los jefes de familia, con Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque como leyó Alba al final. Alba, ¿puedes volver a leer el verso 17? Bueno, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Wow, ¿qué estaba haciendo el mismo Israel? Lo mismo que hacía Sodoma y Gomorra. Evidencias bíblicas. Opresión. Exactamente, opresión. Evidencias bíblicas del por qué el Eterno tiene que borrar del mapa a Sodoma y Gomorra. No solo lo habla Isaías. ¿Saben quién más habla de esto? Yeshua. Vamos a Mateos capítulo 10, del verso 1 al 15. Sole, ¿lo puedes leer? Mateo, ¿cuánto? Mateos 10, del 1 al 15. Entonces llamó a sus 12 discípulos y les dijo, autoridad sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar a toda enfermedad y a toda dolencia. Los hombres de los 12 enviados son estos. Primero Simeón, llamado Kefas, y su hermano Andrés.
también Jacob, hijo de Sarai, y su hermano Jonatán, Felipe y Bar-Tamai, Matillán, el publicano, Jacob, hijo de Alfai, y Tadai, y Simeón, el Ganamita, y el Judá de Iscariote, quien lo entregó. Dice, a estos dos los envió a Judá las instrucciones: no vayan por los caminos de los gentiles, ni entren en las ciudades de los sodomitas, pero vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, proclamen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios y den gracia a da gracia, recibieron, den gracia. No provean ni oro ni plata, ni cobre en sus cintos. Tampoco lleven bolsas para el camino, ni vestidos, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. En cualquier ciudad o aldea donde entren, averigüen quién en ella sea digno. Quédense allí hasta que salgan. Y al entrar a la casa, salúdenla. Si la casa es digna, es capaz que vengan sobre ella. Pero si no es digna, que su paz se vuelva a ustedes. Y en el caso de los que no lo reciban ni escuchen sus palabras, salgan de ella, casa o ciudad. Sacudan el polvo de sus pies. En verdad les digo que el día del juicio será más tolerable para los de la tierra de Sidón y de Amorat para aquella ciudad, Ok, gracias, Ole. Miren lo que dice Yeshua. Le está encomendando ¿a quién? A sus 12 discípulos. ¿Que vayan a qué? Como extranjeros. Que vayan, familia, los envía como mensajeros. Con un rol, un propósito y una función. Y los envía ¿a dónde? A la casa de Israel. Lo envía a las ovejas perdidas. Pero miren que dentro de las ovejas perdidas hay dos formas de actuar. Una forma siendo hospitalario. Otra forma es: no entren a mi casa. No los quiero aquí. Váyanse. Los oprimo. ¿Y cómo termina Yeshua? Diciendo: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esas ciudades que les cierren la puerta. ¡Wow! Hasta el mismo Yeshua entendía que Sodoma y Gomorra fue destruido ¿por qué? Por no ser hospitalarios, por oprimir al huérfano, al extranjero, a la viuda, a los mensajeros de Dios. Franco. Amén. Amén, amén. Bueno, entonces vemos cómo, wow, el mismo Yeshua está diciendo: Sodoma y Gomorra, la destrucción vino por no ser hospitalarios. ¿Y qué está haciendo Israel de vuelta? Lo mismo, lo hizo con Isaías. Isaías lo está exhortando diciendo: hey, príncipes de Sodoma y Gomorra, príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. No, es más, cuando leemos los profetas vemos que el mismo pueblo se oprimía al mismo pueblo. Yeshua dice exactamente lo mismo. Y está diciendo: pueblo, ustedes están destruyendo a sí mismos. Ciudad que no quiere recibirlos. Dice: ¿qué hicieron los? Wow, familia, podemos conectarlo directamente a esto en paralelo a la historia de Lot y de Abraham. Ellos no quisieron entrar. La ciudad no los recibió. Ahora entendemos por qué los mensajeros dijeron: no, preferimos dormir en la plaza, no queremos ser molestia, podemos decirlo, porque la ciudad les había dado a entender que no eran bienvenidos. Pero Lot los recibe y les insiste. Pero miren lo que dice Yeshua, y lo que más me impactó es ver que Yeshua dice:
al punto en que Israel había llegado, en que ahora el juicio iba a ser más leve para Sodoma y Gomorra, y si vemos cómo terminó de Sodoma y Gomorra, wow, si eso es leve, ¿qué es lo que está diciendo Yeshua entonces? Que va a ser el juicio para aquellas ciudades que no reciben a los mensajeros. Podríamos decir entonces que los mensajeros que llegan a Sodoma y Gomorra, ellos dieron el mensaje entonces al pueblo. Puede ser. Ahora entendemos por qué no los recibieron y por qué ahora los querían destruir. O sea, si son mensajeros, tienen que ir a dar un mensaje. Igual, familia, esto ahora lo estoy haciendo ahora la conexión porque estamos poniendo mucha evidencia, digamos, contextual, y ahora entendemos, si son mensajeros, tienen que dar un mensaje. Y si acá podemos ver una similitud entre los enviados de Yeshua y los enviados de Dios, ¿cuál es el mensaje que daba Yeshua? Que vuelvan al Eterno, que conozcan al Dios Todopoderoso, que conozcan al Dios de Abraham. Sí, hermano. Un parecido a Nínive también. Exactamente, a Nínive. ¿Y saben qué es lo que más podemos hacer más conexión? El por qué el Eterno dice que va a traer juicio a Nínive, a Sodoma y Gomorra, y trae juicio a Israel. Lo dice. Porque escuchó el clamor de los oprimidos. ¿Por qué va a destruir a Sodoma y Gomorra? Porque escuchó el clamor de los oprimidos en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué iba a destruir a Nínive? Porque escuchó el clamor de 150.000 que no sabían distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha, y a las bestias o los animales que eran inocentes. Israel, ¿por qué fue destruido en la época de los profetas? ¿Por qué fue llevado al exilio la tribu de Judá a Babilonia? ¿Y por qué Israel fue llevado al exilio a las naciones, las 10 tribus? Por el mismo punto. Opresión, no cuidar a la viuda, al extranjero, ser rebeldes ante el Dios Todopoderoso. El principio es el mismo, familia. Wow, es increíble hacer todas estas conexiones y ver que siempre el Eterno que quiere que volvamos a la justicia y la bondad de Él, que seamos nosotros esos mensajeros que demos justicia y bondad, tanto en los que están en el pacto como fuera en el pacto. Quiero que vamos ahora a Mateo capítulo 25, del verso 31 al 46. Gilberto, si lo tienes. Sí, el 25. Sí, 25 del verso 31 al 46. Ok, dice así. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, o sedientos y te dimos de beber. Cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos. El rey le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, o como forastero o necesitado de ropa, o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos. Él le responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Se escucha como un eco. Todos los que hablan
Se escucha eco. Y yo estoy hablando y también se escucha eco. Ah, ok, pues ahí porque seguro mi micrófono está abierto. Sí, posiblemente. Ok, gracias mi hermano por leer. Wow, familia, ¿qué es lo que está diciendo Yeshua? Él dice que va a separar, va a llegar un punto en que va a separar las ovejas de las cabritas. Los que están a la izquierda y los que están a la derecha. Los que están a la derecha, ¿quiénes son? Los benditos del Padre. Los benditos de mi Padre. Aquellos que hicieron que justicia y bondad. Los que no oprimieron a la huérfana, al viudo, al extranjero. Al que necesitaba vestido, le dieron vestido. Al que le dieron de comer, le dieron agua. O sea, y esto está hablando no solo el trato para los que están dentro del pacto, sino que también a los que están fuera del pacto. Porque dice a los extranjeros, al que está en necesidad. Yeshua dijo que en el día del juicio él iba a separar las ovejas de las cabritas. A unos los iba a poner en la derecha y otros los iba a poner a la izquierda. Wow, familia. Ahora entendemos el por qué Sodoma y Gomorra fue destruido. Y que ese mismo patrón se está repitiendo una y otra vez, familia. Lo más triste es que se está repitiendo dentro de Israel. La Biblia parece esperar que todos traten con respeto al extraño y a los miembros vulnerables de la sociedad. Ahora, aparentemente Dios no tolera que nadie abuse de otra persona, ni siquiera de las que están fuera del pacto y de la ley. La Biblia revela un mapa moral que no necesita una lista de mandamientos. Esta ley universal se puede expresar en términos poéticos. Y quiero que leamos Mateo capítulo 7, verso 12. Mateo capítulo 7, verso 12. A ver, acá lo va a leer mi esposa. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Wow, familia. Miren lo que dice, cómo resume Yeshua, la ley y los profetas. No hagas lo que no quieras que te hagan. ¿Y cuál era el propósito de la ley del desierto? Se la vamos a llamar ley del desierto, la ley de hospitalidad. Era garantizarme que yo recibiría el mismo trato cuando estuviera en una circunstancia similar a ese extranjero que recibo en mi casa. Vi acá un versículo que compartieron que fue Éxodo capítulo 22. Franco, ¿puedes leerlo? Éxodo capítulo 22 del verso 21 al 24. Sí, dice, al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. A la viuda o al huérfano no afligiréis. Si lo afliges y él clama a mí, ciertamente yo escucharé su clamor. Y se encenderá mi ira y os mataré a espada a vuestra mujer, que hará viuda y vuestros hijos huérfanos. Wow, gracias Franco. Miren cómo el Eterno le dice a su pueblo, salido de Egipto, le dicen, no se olviden de que ustedes fueron extranjeros. Sean recíprocos. Y cuando vemos la historia de Israel en los reyes y los profetas, vemos que no solo dejaron de ser recíprocos con la huérfano, con el huérfano, la viuda, el necesitado, el extranjero, con los levitas, sino que ya estaban oprimiéndose a sí mismos. Primer siglo, exactamente sucede lo mismo. Por eso Yeshua le dice, en palabras bastante fuertes, ciudad que no los reciba, no reciba el mensaje, tendrá un juicio peor que Sodoma y Gomorra. Ni no es la primera vez que el Eterno le dice a Israel, extranjero fuiste, le recuerda. En Levíticos capítulo 19, verso 34 le dice, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero. Miren lo que le dice en el Levíticos 19, 34. Como un natural de vosotros tendréis al extranjero, que mora entre vosotros,
y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Wow, familia. Ahora entendemos por qué el Eterno destruyó a Sodoma y Gomorra. Ahora entendemos lo que había en la mentalidad del pueblo al recibir el mensaje de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Podemos decir que el Eterno les está dando un ejemplo práctico de lo que les dice al salir de Egipto. No se olviden que ustedes fueron extranjeros. No opriman al extranjero, no opriman a la viuda, no opriman al necesitado, no opriman a aquel que esté en vergüenza, sino que ¿cuál es la función de Israel? Háganlo conocer al Dios de Israel, hagan conocer al Dios Todopoderoso, para que su vergüenza sea revertida en un honor y pueda ser parte del pueblo. Esa es nuestra función como Israel, no es de oprimir. Y les recuerda una y otra vez, y miren qué Padre bueno que tenemos, que bueno, no me entienden por una forma, les voy a hacer entender a través de una historia, de un acontecimiento histórico, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Los profetas usan el mismo recurso narrativo. En los escritos del primer siglo volvemos a ver el mismo recurso narrativo. Ahora entendemos por qué Pablo cita la historia de Abraham en primer siglo. Porque miren todo lo que ahora, entendiendo el contexto, lo que ahora las personas del primer siglo y las personas que habían salido de Egipto estaban entendiendo al escuchar lo que les relataba Moisés en el libro de Génesis. Wow, familia, mucho por qué pensar, mucho por aprender, mucho que quizás tengamos que corregir, porque muchas veces nuestras culturas, principalmente aquí en Argentina, somos un poquito reacios o por ahí somos hospitalarios, pero siempre con la intención de buscar algo a cambio. El Eterno dice, recuerda que en un momento tú estuviste en vergüenza, tú estuviste en necesidad y Él nos sacó. Entonces, tenemos que ser sabios. Obviamente, no caer. Miren, acá podemos ver un ejemplo. Hay que ser sabios. ¿A quién vamos a recibir? ¿En cómo vamos a recibirlos? Porque, miren, parte de esta ley era tratar de que un enemigo se convierta en un amigo por unos momentos. Sí, Franco. Puede ser, More, algo que se me viene a la mente, ¿no? Algo que estoy viendo mucho, ¿no? Sabemos que es en la ayuda también en todo sentido, económica más que nada, y bueno, financiera o lo que podemos hacer, ¿no? Pero algo que yo veo, ejemplo, que ocurre cuando venimos a las raíces hebreas, me, yo también hice lo mismo, hago lo mismo, es venir a aprender esto y empezar a atacarle, a oprimirle al cristiano sobre todas las cosas, eh, que están en pecado, que están esto, porque no guardan los mandamientos. Y algo a mí me pasa, ¿no? Me pasó por no tener sabiduría, terminé alejándole más a mi familia en vez de ganarlo, mostrarle realmente lo que es hospitalidad, el ser diferente. No, uno arranca y dale, y dale, y dale, y dale, y dale con el tema de los mandatos, porque nos guardan eso. Terminamos de oprimirle a la gente que, y pensamos a veces que porque nos dicen o porque hacen esto, es como que estamos en lo correcto. Pero hoy me pongo a pensar, digo yo, ¿será que estuve haciendo bien las cosas? Creo que no. Creo que no fue la manera correcta. Wow, mi hermano, gracias por ese comentario, porque sí, tristemente caemos en eso. Oprimimos. Y bueno, ahí también vemos las dos posiciones diferentes con Abraham y Lot. La manera en que Abraham trataba a la gente y obviamente el banquete que les dio a los mensajeros, al contrario de lo que hizo Lot. Exactamente, mi hermano. Sí, tenemos los dos ejemplos. ¿Quiénes vamos a hacer? ¿Abraham o Lot?
Algo que tenemos que meditar, familia. Yo creo que es algo que mientras yo estudiaba y hoy repasaba esta información, meditaba en eso justamente. La Biblia es para nosotros. ¿Qué hay para nosotros en esta historia? ¿Quién voy a ser yo? No me importa el que está al lado mío o el que está fuera de mí. No. ¿Quién voy a ser yo? ¿Qué va a ser mi familia? ¿Va a ser como la familia de Abraham o va a ser como la familia de Lot? ¿Cómo va a terminar siendo mi éxodo? Recuerden, familia, que cada uno de nosotros está en un éxodo. Cada uno salimos de un Egipto distinto. Mi Egipto no es el mismo que el de Franco. Mi Egipto no es el mismo que el de Héctor, o el de Leo, o el de Maxi, o el de Sole, o el de mi esposa. Cada uno tenemos un Egipto, en donde el Eterno envía a su mensajero a sacarnos. Recuerden que Lot salió con Abraham de Ur de los Caldeos. En el camino se dividen. O sea que miren, dentro de la misma familia vamos a tener que tomar decisiones radicales. Pero a pesar de eso, nos enseña el Éxodo que hay dos tipos de éxodos. Ahora la gran pregunta es, ¿en qué éxodo voy a terminar convirtiendo mi salida de Egipto? ¿En un éxodo como el de Abraham o como el de Lot? Ese es el mensaje que Moisés le está dando a través del libro de Génesis a Israel. Miren, el Eterno desde el principio nos viene hablando de que hay un protocolo, caos, orden, un patrón, caos, orden. Éxodo, exilio, éxodo. Estamos en un éxodo, familia. Somos ese último gran éxodo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo voy a terminar este gran y último éxodo? Y como vemos, no depende de Dios. Depende de cada uno de nosotros. Ahora, miremos lo que sucede alrededor nuestro para decir, alerta. No tengo que hacer lo que los otros hacen. No tengo que hacer lo que están en tal lugar o en tal otra situación o lo que están en tal sistema o en el otro sistema. Ser luz a las naciones, Amén. justicia y bondad. Somos Amén. Israel. Amén. Ese vehículo, esa Merkabah, somos nosotros. Amén, mi hermano, exactamente. Pero ¿de quién depende? De nosotros. De las decisiones que tomemos cada uno. Por eso fueron muy buenos ejemplos, familias, los que pusieron sobre la mesa. Ahora, no seamos nosotros ahora los opresores. Como dice Héctor, seamos esa luz que ilumine al mundo. Que el resplandor de Yeshua resplandezca en nosotros. Y que Yeshua es, recuerden, el Memra, la palabra, el verbo hecho carne. Wow, familia, mucho por meditar y aprender. Lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto compartir este estudio en esta mañana con todos ustedes y haber participado. Y que, wow, meditemos en esto, familia. ¿Cómo va a ser mi éxodo? ¿Cómo va a terminar mi éxodo? ¿Terminaré en la tierra prometida o terminaré escondido en una cueva como Lot? Un gusto, familia. Gracias por acompañarnos en este estudio.